Modelo costo-volumen-utilidad. El modelo costo-volumen-utilidad es una herramienta administrativa que brinda la información necesaria para llevar a cabo las estrategias para aumentar nuestra rentabilidad, tomando el proceso administrativo en las fases de planeación, control y toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos ante el riesgo y la incertidumbre financiera? ¿En realidad el modelo costo-volumen-utilidad nos ayuda? Primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? La principal diferencia es que la incertidumbre no es medible, no podemos ponerle un valor, no sabemos cuál va a ser la consecuencia de la incertidumbre en el futuro, no sabemos. La incertidumbre no se puede evaluar de forma completa, mientras que el riesgo sí, se puede establecer de forma clara cuáles son todas las opciones y determinar cuáles son las probabilidades de cada una de ellas. Es decir, con el riesgo podemos hacer planes, estrategias, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si se desploma el precio? ¿Qué pasaría si? Pero con la incertidumbre no la podemos medir a ciencia cierta. Es lo que se enfrenta principalmente en los negocios, no saber qué hay más allá de, no poder planear con la incertidumbre. ¿Cómo tratan los administradores con el riesgo y la incertidumbre? Se debe utilizar una variedad de métodos. Primero, por supuesto, la administración debe percatarse de la naturaleza incierta de los precios, de los costos y las cantidades en el futuro. Primero hay que darnos cuenta que hay cierta incertidumbre en los precios, costos y cantidades. Para eso llevamos a cabo el riesgo. Calculamos el riesgo de que ocurra un cambio en estas variables. Para ello tenemos 3 herramientas útiles que nos ayudan a medir los riesgos y por cierto lado disminuir la incertidumbre del futuro. El primero es el margen de seguridad. El margen de seguridad, definiéndolo, podemos decir que son las unidades vendidas o que se espera que se vendan, o el ingreso ganado o que se espera que se gane por encima del volumen del punto de equilibrio. El margen de seguridad se puede visualizar como una medida primitiva de riesgo. El margen de seguridad, en pocas palabras, nos indica en qué porcentaje pueden disminuir mis ventas actuales. Sin que ocurra una pérdida. A partir de ahí, si el margen es 60%, tomamos en cuenta que, tomando como base las ventas actuales, hacia el futuro podemos disminuir nuestras ventas hasta en un 60% sin que ocurra una pérdida. Podemos ajustar estrategias que nos ayuden a que en este margen de seguridad, si lo disminuimos, no logremos llegar a la pérdida. Tenemos un 60% en este caso de que podamos disminuir las ventas actuales sin que ocurra una pérdida. Esto nos ayuda a medir el riesgo que tiene la empresa entre un margen de seguridad, como dice, margen de seguridad. Es nuestra malla protectora, que es el que nos indica el margen de seguridad más alto. La empresa puede disminuir sus ventas sin que ocurra pérdida. Un margen de seguridad pequeño, entonces no tiene que tener mucho cuidado porque si disminuye sus ventas puede repercutir en pérdidas directas para la empresa. El apalancamiento operativo. Recordemos, una palanca es una máquina que se utiliza para multiplicar una fuerza. Quiere decir que aplicando una pequeña cantidad de fuerzas, este se ve incrementado exponencialmente y obtiene un resultado mucho mayor. En términos financieros, es el uso de los costos para extraer cambios porcentuales más altos en las utilidades a medida que cambian las actividades de ventas. Entre más alto sea el grado de apalancamiento operativo, más afectará las utilidades esos cambios en las actividades de ventas. ¿Qué quiere decir? Que un cambio porcentual en las ventas se va a ver repercutido en el nivel de veces de apalancamiento que tiene la empresa. Pero recuerden que el apalancamiento operativo es un arma de doble filo. Si no sabemos administrarlo y cuidarlo, puede jugar a la contra para la empresa. Porque si es un apalancamiento, digamos, de 2, si la empresa disminuye sus ventas en un 50%,
lo multiplicamos por 2, se va a ver reflejado 100% de disminución en las ventas. Pero si la empresa aumenta sus ventas un 50%, este se va a ver reflejado un 100% en su utilidad operativa. Recuerden, el apalancamiento es una arma de doble filo. Entre más riesgo, mayor ganancia, pero entre mayor riesgo, mayor pérdida. El riesgo de operación. ¿Qué es el riesgo de operación? Es la posibilidad de que la empresa no logre cubrir sus costos y genere pérdidas operativas sin influir las financieras. Recuerden, riesgo de operación va de la mano del apalancamiento operativo. Entre más apalancamiento operativo, nos quiere decir que los costos fijos son más elevados, son mayores. Y entre mayor costos fijos, tiene que obtener un mayor punto de equilibrio, tiene que vender más. A un mayor punto de equilibrio, el margen de seguridad va a ser más pequeño. Entonces, un riesgo de operación es que la empresa no alcance a cubrir sus costos fijos, genere una pérdida de operación, por lo tanto, no alcanzó a cubrir no logró su punto de equilibrio, por consecuencia de que su apalancamiento operativo quizás sea muy elevado y su margen de seguridad sea muy pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? Principalmente, con el riesgo los resultados son conocidos, los posibles resultados que pueden obtenerse se conocen a priori, es decir, conocemos anticipadamente las consecuencias de que ocurra cierto riesgo. A diferencia de la incertidumbre, efectos posibles, valoramos lo posible que pueda pasar, lo que podemos considerar que puede pasar, pero puede ser que esté fuera de nuestras capacidades medir quizás una incertidumbre muy alta, porque nos conocemos todos sus valores de manera general. Probabilidad. Analizamos las probabilidades de cada opción. Podemos medir el resultado. Las probabilidades, recuerden, es probabilidad, pero las probabilidades muy altas hace que nosotros creamos estrategias para disminuir los riesgos o que el riesgo tenga un efecto muy poco o muy bajo en las utilidades de nuestra empresa. Versus la incertidumbre, son posibilidades. Es posible, no lo sabemos. No se puede medir de forma controlada, solo valoramos opciones. Es una posibilidad, más no una probabilidad. Evaluación y cálculo para el riesgo. Aceptamos de forma analítica por una opción u otra en base a información. Con el riesgo, la información, el costo, volumen y utilidad nos da la información necesaria para tomar decisiones en base a información y un estudio analítico. Con la incertidumbre es base a la intuición y la experiencia. La intuición es mi corazonada. La corazonada me dice que haga esto. Mi corazoncito. Mi experiencia, la experiencia de mi padre, que ha tenido que cada cierto tiempo pasa eso. Ahí tratamos de mejorar nuestras posibilidades actuando de forma intuitiva, basándonos muchas veces en la mente, en el corazón y en los sentimientos. Análisis del costo, volumen y utilidad versus el costeo basado en actividades. Recordemos, modelo costo, volumen y utilidad es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. El análisis convencional del costo, volumen, utilidad supone que todos los costos de la empresa se pueden dividir en dos. En costos variables versus costos fijos. Además, se supone que los costos son una función lineal del volumen de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo costo, volumen y utilidad solo existen dos costos, fijos y variables, y todos los costos van alineados a lograr la meta principal, que es aumentar las ventas, versus el costo basado en actividades, comúnmente llamado ABC, Activity Process Cost. Es un sistema, el sistema ABC, los costos se dividen en categorías y no basado en unidades. El costeo basado en actividades admite que algunos costos varían en las unidades producidas y que algunos costos no lo hacen. ¿Qué quiere decir con esto? Que este toma en cuenta las unidades producidas y dice, los costos van a variar con la producción y algunos costos no van a variar por la producción. No importa si son fijos o son variables. ¿En qué se basa el sistema ABC versus el modelo costo, volumen y utilidad? El modelo ABC primero es analizar, controlar, medir, planear, analizar, controlar, medir y ejecutar. El uso del costeo basado en actividades no sigue que el análisis sea de menor utilidad. De hecho, cuando utilizamos estas dos herramientas,
cuando utilizamos la herramienta del modelo costo, volumen, utilidad en un sistema de costos ABC, nos permite crear mayor información porque hay un discernimiento en la relación de la información y podemos tomar decisiones más acertadas porque vemos de diferentes formas los costos. Este discernimiento produce mejores decisiones. Sin embargo, el análisis CBP o CBU dentro del marco conceptual basado en actividades se debe de modificar. Como ilustración, supóngase que los costos de una empresa se pueden explicar a través de 3 variables. Un generador de costos a nivel de unidades, las unidades vendidas, un generador de costo a nivel de lote y el número de preparaciones de máquinas. Y un generador de costo a nivel de productos, las horas de ingeniería. La ecuación para obtener el costo en el modelo ABC cambia. ¿Cómo se maneja? Costo total es igual a costos fijos más costo variable por número de unidades más costo de preparación de máquinas por número de preparaciones de máquinas más costo de ingeniería por número de horas de ingeniería, a diferencia del modelo costo, volumen, utilidad, que maneja costo total es igual a costos fijos más costos variables. Si se fijan, el modelo CBU es más sencillo y más corto versus el modelo ABC, su análisis es más profundo. Y con el justo a tiempo, el análisis CBP y el JIT o justo a tiempo. Si una empresa ha adoptado el justo a tiempo, el costo variable por unidad se reduce y los costos fijos se ven incrementados. ¿Por qué? Porque básicamente maneja la mayoría de los costos son costos fijos. Recordemos que el justo a tiempo se maneja en qué, cuánto, cómo y dónde. El énfasis sobre la calidad total y sobre las compras a lo largo del plazo hace el supuesto aún más verdadero en el sentido que el costo de los materiales directos es estrictamente proporcional a las unidades vendidas. Aquí directamente el costo variable sí es estrictamente a lo que vamos a producir, pues no compramos más ni compramos de menos. Otros costos variables basados en unidades, tales como energía y las comisiones sobre ventas también persisten, pero ahora se consideran como costos fijos. Además, la variable a nivel de lote ya no existe, porque aquí ya no se manejan porque en sí un lote de producción se considera una unidad. De este modo, la ecuación de costos para el justo tiempo se puede expresar de la siguiente manera. Veamos, el modelo costo, volumen, utilidad era costo total es igual a costos fijos más costos variables. En el justo tiempo, el costo total es igual a costos fijos más costo variable unitario por unidades más costo de ingeniería por número de horas de ingeniería. Se fijan, en este no hay tanto cambio versus el costo, volumen, utilidad, pero sus modificaciones sí son un poco comprometidas al modelo costo, volumen, utilidad. ¿Nos ayuda? Claro, nos ayuda. Recuerden, el modelo costo, volumen, utilidad es una herramienta que entra para complementar un sistema de costos. Y principalmente, ¿qué es análisis de sensibilidad y el modelo costo, volumen, utilidad? Recordemos, el modelo costo, volumen, utilidad es estudiar los cambios que generan en las utilidades al modificar una de sus variables. ¿Cuál variables? Costo, costos, volumen de ventas y precios. Entonces, el análisis de sensibilidad es una herramienta importante. Ese análisis de sensibilidad es una técnica de tipo ¿qué sucedería si?, la cual examina el impacto de los cambios en los supuestos fundamentales sobre una respuesta. Es relativamente sencillo. Ingresamos los datos de los precios, de los costos variables, de los costos fijos y de la mezcla de ventas y establecemos fórmulas para calcular el punto de equilibrio y las unidades esperadas. Es decir, realizamos un análisis de qué pasaría si aumento el costo, qué pasaría si disminuyo el costo, qué pasaría si aumento el precio, qué pasaría si disminuyo el precio, qué pasa si aumento el volumen de ventas y qué pasa si disminuye. Proporciona a los administradores una impresión con relación al grado en el cual una variable pronosticada de manera deficiente afectará una respuesta. Esta es una ventaja, porque podemos ver anticipadamente qué pasa o qué se esperaría que pasara si modificamos una de estas variables. Y con eso terminamos el tema de modelo costo, volumen, utilidad.